Telefónico con Walter Larrea, quien es concejal del Frente de Todos. Hola, Walter. Hola, buen día, ¿cómo están? Walter Larrea, no Larrea Walter. Sí, Walter Larrea, para no llamar tan como en la colimba y tan castrense y tan de instituto militar, que te ponen el apellido primero y luego el nombre, exactamente. Bien, entonces voy a decir que te saluda Mauro Senesi, no Senesi Mauro. Bien. Y para preguntarte, ¿qué te dejó la visita, ya que estabas tocando el tema un poco más castrense, qué te dejó la visita de Bernie, que fue un poco sorpresiva? Y después, nosotros tuvimos al día siguiente una conversación con Álvarez Porte, quien es su secretario de Seguridad, y no digo que avivó un poco el fuego o puso leña, pero como que entendía y no hacía mucho reparo a lo que fue las protestas policiales del mes de septiembre del año pasado. Incluso criticaba redobló la apuesta. Sí, redobló la apuesta y criticaba 400 sanciones que se habían dado a policías que habían tomado. El problema es que en el medio somos bahienses y bonaerenses a la vez. Bueno, así que quería saber tu opinión respecto de esto. No sé si lo pudiste escuchar o dialogar en otros medios, hablar con Álvarez Porter respecto a esta postura que me sorprendió viniendo de una persona de la Unión Cívica Radical con la historia que tienen con estos planteamientos cuando las fuerzas, en este caso de seguridad, se plantan así. Mira, con el tema seguridad y los reclamos de las fuerzas o de los integrantes de las agencias de seguridad, hay que tener mucha prudencia, mucha sensatez y poca mezquindad política, en el sentido de que el Estado de Derecho no puede tolerar presiones de un colectivo laboral que lo formula a punta de pistola. Está claro, digo, lo que se vivió en esta suerte de amotinamiento del año pasado fue un hecho muy grave, digamos, incluso acá en Bahía, donde incluso dentro de lo que pueden ser reclamos legítimos salariales, de condiciones laborales, se mezclan otras cuestiones, y acá ha quedado acreditado que había efectivos retirados, gente que activa desde otro lugar y no por el reclamo salarial. Yo no tuve oportunidad de escuchar las declaraciones de Emiliano, de Álvarez Porte. He leído y he seguido por los medios, digamos, algunas declaraciones del secretario Bernie. Entiendo que el poder político y el control y dirección del Estado provincial tiene que actuar de manera muy categórica, muy clara, y sancionar todas aquellas conductas que estén reñidas con el Estado de Derecho. A mí me da la sensación, y tengo para mí, diría un viejo jurista, que el hecho de rodear la residencia oficial de un gobernador o de un presidente de la República es un hecho muy grave, máxime teniendo en cuenta que la experiencia lamentable de América Latina en los últimos años, casos de Ecuador, casos de Bolivia, casos de Paraguay, ya no son las viejas fórmulas de pronunciamientos de las Fuerzas Armadas y por Ejército, sino son las fuerzas policiales las que operan como fuerza de choque de los sectores, digamos, más antidemocráticos. En tal sentido creo que hay que tener mucha prudencia, mucha sensatez y mucha firmeza. Y la verdad es que si hay personas que con este tema han incurrido en conductas reñidas con la ley o con los procedimientos administrativos que rigen el accionar de las fuerzas de seguridad, deben ser sancionados, y creo que en esta dirección va la Secretaría de Seguridad de la provincia. Y hablando de castrense, ¿no? Hablar en estos términos y destacar que hay personal retirado de la policía que rodea la Casa de Gobierno. Y yo que nací en el 89 me transporta un poquito a 70 y pico, 80, donde estaba un poco difusa la línea entre la fuerza de seguridad y los grupos de delincuencia armados. Me transportaste a la época de los puchos, por ejemplo. Por eso me parece que cuando vos decís que hay que tener prudencia es interesante y destacar. No, y lo que dijo de Ecuador, que fue en el 2008, pero después donde más claro se ve las fuerzas de seguridad, no solo de armadas, fue en Bolivia. En Bolivia y en Paraguay fueron protagónicos, pero ya es verdad, Ecuador fue la primer sonada o alarma, que fue ya en el 2008, creo que fue un planteamiento muy duro a Rafael Correa. Bolivia tiene las Fuerzas Armadas tienen el deber del cumplimiento de la Constitución. Claro. Que es polémico, ¿no?
Bueno, pero vos fíjate que el antecedente que estamos mencionando de Ecuador, yo recuerdo en aquella oportunidad, y después voy a volver porque me parece un tópico muy interesante a lo que planteaban de ciertas similitudes con otros momentos históricos muy trágicos de la vida de la Argentina. Digo, lo de Ecuador, el presidente constitucional fue prácticamente tomado como rehén por efectivos policiales. Así es. Poniendo en jaque no solamente a las autoridades legítimamente constituidas y constitucionales del país, sino poniendo en jaque la voluntad popular, digamos. A mí me puede no haber gustado que Macri fuera presidente, pero bueno, son las reglas de la democracia, la gente lo elige, la gente lo vota, por la razón que sea. Bueno, por eso está este sistema absolutamente perfectible, pero que los argentinos y en la mayoría de los países del mundo hemos decidido celebrar este contrato social que es la democracia. Entonces digo, macho, si no te gusta, comprar de caramelo, como decimos en mi pueblo, pero no se puede pretender a punta de pistola, portando uniformes, con toda una simbología intimidatoria, torcer, digamos, o condicionar los destinos y las decisiones de quien está ungido para gobernar los destinos de la provincia, de la ciudad o de la nación, porque si no sabes qué pasa, distorsionamos todo. Y esta experiencia que ustedes marcaban de la similitud en algún punto con bandas paraestatales, policías retirados, que conformó todo el combo de lo que fue la antesala del Estado terrorista del 76, es un antecedente muy concreto. La AAA no estaba formada formadas. Eran delincuentes comunes, policías retirados, policías en actividad. Bueno, todo este combo arrojó un escenario, un prolegómeno que vino solamente a preparar las condiciones para lo que después fue el terrible genocidio y la masacre que tuvimos que vivir el pueblo argentino con la instalación de la dictadura cívico-militar. Bien. No, aprovechamos que también para dialogar sobre otro tema. La bancaria cerró en 29%, está bien que en septiembre tienen una revisión. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo ve la cuestión económica, el tema de los precios y demás? Siempre vos estás muy informado del tema económico, digamos, así que si nos podés esgrimir un poco tu opinión y cómo es el panorama. Sí, respecto de la paritaria del gremio que me cobijó durante 30 años, la Asociación Bancaria, yo dejé mi actividad sindical en ese gremio en diciembre del 2018, bueno, después de, ya te digo, de 30 años de ser desde delegado de base hasta secretario adjunto y funcionar también como asesor legal de la seccional local. La verdad que a mí me parece que la conducción del gremio bancario que ejerce Sergio Palazzo siempre tiene muy buen tino para negociar los salarios de sus trabajadores. Y acá creo que hay un dato que lo hace particular en el marco de lo que son las relaciones laborales en la Argentina. Los bancarios tenemos, como empleador, al sector quizás más concentrado de la economía mundial. Porque digo, hay veces que gremios de servicios, gremios de la educación, gremios vinculados al Estado, tienen este cuello de botella que es la famosa manta corta. Bueno, los ingresos y las posibilidades económicas del Estado son limitadas en función de la enorme cantidad de demandas que tiene que satisfacer. En otros sectores del campo privado, que puede ser la producción, que pueden ser otras cosas, también pasa lo mismo. Ahora, perdón, que voy a bajar Está bien. No, sí. el volumen, porque estaba viendo justamente la audiencia por el tema del juicio de AAA. En otros sectores que están vinculados a la producción, decía, a lo mejor también las dificultades del modelo de producción, del modelo económico, hacen dificultosa la negociación. En el caso de los bancarios, los bancos, desde que yo tengo memoria, ganan fortunas que son casi obscenas. Entonces, es el sector empleador que necesariamente tiene las posibilidades de otorgar incrementos salariales y condiciones de trabajo absolutamente ventajosas respecto de otros sectores. Entonces,
Yo incluso cuando leí primero el título del 29%, dije, bueno, Palazzo se quedó corto. Después viendo las actas y teniendo algunas conversaciones con otros compañeros dirigentes, amigos que me han quedado, dije, bueno, no, la verdad que hay instancias de revisión, hay situaciones, digamos, que van a permitir, al menos, que es lo terrible, mantener el poder adquisitivo de los salarios. Estamos en una situación tan crítica desde el punto de vista económico, producto de la pandemia, producto de 4 años de gestión neoliberal, que hoy los trabajadores tenemos que, casi te diría, contentarnos con mantener o no perder poder adquisitivo, cuando la lógica sería que año a año tengamos la posibilidad de acceder a mayores beneficios que le ganen la inflación, que permitan una capacidad de ahorro, que permitan la satisfacción de otros derechos que no sean sencillamente los más elementales, de la comida, la alimentación, la salud y la educación de los hijos. Nosotros tendríamos que, el país, ¿no? Tendríamos que marchar a un paradigma socioeconómico que los trabajadores y aquellas personas como los jubilados que han dejado una vida en pos del trabajo pudieran tener expectativas de mejora, ya no solamente de mantenimiento. Pero bueno, este es el mundo difícil que nos toca vivir, y aquellos que tenemos alguna responsabilidad política que nos toca abordar, ¿no? El ministro Guzmán planteaba o decía que el objetivo para este año es superar en las paritarias, que supere un 4% o 4 puntos respecto a la inflación, con este número de 29, y aparte de lo que tiene, que siempre fue muy simbólico la paritaria bancaria, siempre fue como una paritaria de testigos, ¿verdad? Como una referencia, ¿verdad? Claro. Sí, siempre tuvo esa particularidad. Y ya para un plano más local e ir cerrando un poco esta grata conversación que estamos teniendo con usted, comentarle qué le parece cómo se está gestionando esta crisis hídrica. La temperatura ha dado un poco de respiro a la ciudad y al sistema hídrico, pero hay novedades de una gran inversión con una obra en marcha que iniciaría en septiembre. ¿Y qué rol podría tener el Consejo Deliberante o los concejales para ser fiscalizadores de esa obra y que realmente se cumplan? Porque acá ha habido una promesa muy fuerte hace 4 años atrás, en el 2016, que quedó retratado en un meme diciendo que para el 2020 iban a estar la situación mucho más acomodada, o que no íbamos a tener estos problemas históricos, y bueno, 2021 y aquí estamos. Sí, algunas promesas que se formularon libremente hablaban de que no solamente no íbamos a tener problemas, sino que la situación del agua iba a estar absolutamente solucionada. Bueno, felizmente existen los archivos, existen las fotografías y existen las posibilidades de bucear en esas plataformas, ¿no? Hay que decir primeramente y sin ningún tipo de hesitación ni duda que la ciudad de Bahía Blanca debe ser, junto con La Plata, de las más afectadas por la falta de inversión en materia hídrica, en materia de producción de agua. La verdad que esto no solamente hay que atribuírselo a la gestión de María Eugenia Vidal, sino que viene de larguísima data. Acá hay que traer al debate a Dualde, a Rucauf, a Scioli, bueno, y a todos los sucesivos gobiernos provinciales que han pasado y que no han podido, querido, logrado afrontar de una manera estructural el tema del agua. Hay que pensar, y yo he escuchado a algunos especialistas de la ciudad, entre ellos el ingeniero Scheffer, que la última gran obra en materia de provisión del recurso hídrico que se hizo en Bahía Blanca fue el Dique Paso de las Piedras, con una ciudad que estaba en ese momento, no sé, en el orden de los 150.000 habitantes, digamos. Hoy Bahía Blanca tiene casi 400.000 habitantes, tiene un polo petroquímico que demanda, absurdamente demanda agua corriente para el proceso de enfriamiento de sus equipos. Nosotros estamos participando en la Mesa del Agua, que fue una iniciativa, digamos, que nosotros propusimos en el Consejo Deliberante para sentar a todas las partes, a todos los actores, y ver de qué manera, digamos, aún entendiendo que esto es una materia de competencia absolutamente provincial, de qué manera podemos coadyuvar entre todos. Insisto con este tema, fuera de las mezquindades políticas, porque si nos empezamos a tirar muertos de un lado y del otro,
podremos tener una pequeña victoria eléctrica nosotros o el oficialismo local, pero la población sigue sin agua, y entonces creo que hay que ser en esto muy honesto, plantearle a la gente. Hubo un crédito de la Corporación Andina de Fomento, creo que del orden de los 160 millones de dólares de la gestión María Eugenia Vidal, para abordar de manera integral el problema de la provisión del agua, y ese dinero se gastó en otra cosa. Entonces, hay que saber dónde estamos parados, hay que saber cuál es el monto de la inversión, hay que saber que esto no es una cuestión solamente de voluntad, sino que acá hacen falta recursos, posibilidades y tiempo. Claro, al vecino de cualquier barrio de la ciudad que abre la canilla y no tiene agua, uno le dice estas cosas y a la persona le dan ganas de achurarte, porque me decís, bueno, ¿y yo qué culpa tengo? Y tiene razón, porque además no estamos hablando de que no salen trufas, no sale agua con temperaturas de 40 grados. Ahora, yo sin ser un especialista en el tema, ni mucho menos, creo que estos son estas cuestiones que uno dice siempre, deben ser políticas de Estado, deben ser políticas que independientemente de quién esté al frente de la conducción del Estado, se mantengan en el tiempo, porque la ciudad de Bahía Blanca va a seguir creciendo de manera seguramente irregular, de manera desordenada, que es otro de los aspectos que también hay que revisar. Las factibilidades cuando se autorizan emprendimientos inmobiliarios, a todo el mundo le gusta vivir en zonas copadas, pero bueno, pero si vos no tenés agua, por más bonito que sea el lugar y la maqueta, va a haber estas dificultades. Y esto significa que hay que condenar a los bahienses a vivir en palomares donde esté garantizada el agua. Por supuesto que no, lo que hay que tener es un grado muy alto de responsabilidad quien conduce el Estado, incluso el Estado municipal, para considerar todas estas cosas, porque está muy bueno acordar cintitas de habilitación de barrios o de emprendimientos inmobiliarios, pero después hay que garantizar el tema del agua, el tema de los servicios, el tema del transporte, el tema de la recreación, porque tenemos que marchar a un concepto de ciudades más amigables, más inclusivas, más vivibles. Nosotros, y si bien parece que no tiene relación con este tema, me permito incorporarlo a la charla, hemos presentado en el Consejo Deliberante y finalmente y felizmente se pudo aprobar una ordenanza para adherir al Plan Nacional de Suelos que tiene el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, donde la idea es, en un plazo de mediano y largo alcance, generar lo que se llaman lotes con servicios, bancos de tierras, para que el Estado municipal, pueda avanzar en el diagrama de cómo se va a llegar a urbanizar con todos estos elementos, con provisión de servicios, con provisión de servicios educativos, con transporte, porque me parece que es un combo y a veces corremos el riesgo, y no quiero con esto quitarme el poncho, pero nos tapamos la cabeza y nos destapamos los pies, ¿no? Entonces, yo creo que el tema del agua es un tema complejo, es un tema que demanda fundamentalmente inversiones muy grandes. Estamos en una situación de Estado nacional, provincial, bueno, el municipal, más o menos casi de quebranto por la existencia de una pandemia que se ha llevado a la mayor cantidad de recursos. Entonces creo que es un desafío a afrontar muy arduo, muy complejo, pero bueno, que de una vez por todas hay que abordarla, porque no le podemos seguir con chamullos y con lindas palabras a los vecinos y las vecinas cuando abren la canilla y no pueden tomarse un vaso de agua, ¿no? Walter, te hago una chiquita y nos vamos al informativo y te agradezco muchísimo el contacto. El tema del dragado del arroyo es un tema que ya quedó, es un delirio que ya pasó, hay que seguir con la guardia alta porque corremos riesgo de que el municipio pueda volver a retomar esta iniciativa y otra vez a tener que, como en tu caso, otra vez a convocar, a visibilizarlo en la sesión, a convocar a esta comisión especial para evaluar el impacto medioambiental. Mira, yo espero fervientemente, no solamente que San Lorenzo gane la Copa Libertadores, sino que el proyecto de dragado de la Posada haya pasado a mejor vida, digamos. Bien. Porque esta reunión de la Comisión Asesora de Medio Ambiente que mencionás, que hubo casi que forzarla para que se pudiera convocar, fue tan categórica, tan taxativa, tan expresamente
contraria a esa intervención que se proponía, que yo creo que el municipio la ha dejado de lado y ha abandonado, digamos, ese delirio, como vos llamás. Ahora, como dirían en España, más vale un por si acaso que un quien lo dijera, ¿no? Yo creo que hay que mantener la guardia alta, porque el tema del arroyo, habrán escuchado ustedes que nosotros presentamos un pedido de informe por el tema de mortandad de peces en el Parque de Mayo, Sí. hace cosa de 2 semanas, 3. Bueno, resulta ser que ahí hay alguna institución particular de alto poder económico que ha hecho algún desvío del cauce del arroyo de manera poco clara. Entonces digo, ahí es donde nosotros queremos que el Estado intervenga y garantice que no haya avivadas o no haya conductas irregulares en la utilización de los recursos hídricos. Antes que dragar el Napostá, revisemos todo ese tipo de cosas, hagamos conciencia ciudadana para que la gente no arroje residuos y los comercios que están a la vera del arroyo no arrojen residuos, y disfrutemos de uno de los únicos pedazos de un curso de agua a cielo abierto, que tiene la ciudad, digamos, que es lo que me parece que muchas ciudades del mundo desearían, y nosotros lo tenemos, y lo que queremos hacer es intervenirlo de manera mecánica y llevándose por delante todo, cuando los especialistas recomiendan, dicen y afirman que eso no solamente no es necesario, sino que es contraproducente para la salud del ecosistema del arroyo. Bien. Entonces yo creo que, bueno, que ese proyecto ha pasado mejor vida, pero hay que mantener la guardia alta por si en algún momento el contrincante o el adversario se hacía el dormido y nos quiere asestar otro puñetazo. Bárbaro. Bueno, Walter, muchas gracias por el contacto y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias a ustedes, muy amables como siempre. Bien, ahí pasaba la palabra del concejal Walter Larrea. Nosotros vamos al informativo y ya volvemos. Sé parte de la radio, sé parte de tu radio. Facebook.com/Radio LU3, Twitter.com/Radio LU3. Más opciones, más juntos.